Amigos de Económica, ¿cómo están? Buenos días. Hoy vamos a abordar un tema que toda la semana ha sido de discusión, de análisis, de perspectiva, tanto para las personas que toman las decisiones en el sector público y privado, no para el común denominador de nosotros. Y es que vamos a abordar el presupuesto general de la República para el 2015. Hoy ya me acompaña mi compañero César Chaman, que vamos a un poco comentar acerca de lo que se ha venido avanzando respecto a este tema. César, ¿cómo estás? Buenos días. Claro que sí, Willy, gracias por compartir este espacio económico conmigo. Efectivamente, se toca hoy el tema del presupuesto general de la República del año 2015. La ministra Ana Jara ha precisado que los ejes de este presupuesto, Willy, van a ser educación, inclusión social y salud, las prioridades para el próximo año, que efectivamente son los temas que la población está esperando en este enfoque de inclusión, que consiste en llevar también el bienestar a los peruanos que no se han favorecido, digamos, históricamente del crecimiento económico del país. Precisamente, César, ayer el Pleno del Congreso ha recibido a los ministros que han un poco resumido que contiene su pliego presupuestal para el próximo año y se ha avanzado en este propósito, y hoy acaba de empezar la sesión en el Congreso que marca la pauta para el debate. El monto exacto del presupuesto general para el próximo año, es significativo, o sea, va a crecer en 11.9% y el monto exacto es 130.621 millones de nuevos soles. 130.000 millones. Sí. Cifra 11% aumento comparado con el presupuesto 11.9 de este año, que van a ir seguramente a estas áreas específicas que ha precisado la ministra Jara. Claro, la presidenta del Consejo de Ministros ha dicho que el 60% del crecimiento de este presupuesto va específicamente a estos sectores priorizados. La idea es que hay que un poco de redistribuir el crecimiento. O sea, el Perú ha venido creciendo por 68, 69 meses consecutivos y este crecimiento un poco hay que darle un carácter social también, ¿no? Entonces, la idea del presupuesto es que se refleje. O sea, estamos creciendo en infraestructura, estamos creciendo en construcción, estamos creciendo en lo que es mayor tecnología, pero también debemos darle prioridad a estos sectores. Claro que sí. Los ministros ya expusieron los pliegos respectivos en el Congreso. Ahora, en este momento, el Pleno del Congreso, ¿es posible hacer todavía algunas modificaciones en los montos asignados o propuestos sector por sector? Vale decir que hay esa posibilidad, dependiendo. El miércoles se hizo una precisión para el sector educación, para los CLAS, que se le dice, ¿no? Estos centros de atención que están en provincias, se ha precisado que se incluyan dentro del presupuesto. Entonces, quizá un ajuste ligero podría darse, dependiendo de lo que se apruebe hoy, pero en líneas generales el presupuesto hasta el momento se mantiene tal y cual se ha propuesto el Ejecutivo, ¿no? Claro, con ocasión de las elecciones municipales y regionales, en algunos lugares todavía va a haber segunda vuelta en los próximos días, se decía que el presupuesto que van a manejar estas instancias de gobierno no central, sino más bien las instancias locales y regionales, es también bastante grande. Se hablaba de alrededor de 6.000 millones de soles que van a estar en manos directamente de esas instancias de gobierno, y por tanto la importancia en ese momento se decía de elegir correctamente, elegir bien, hacer un voto informado, porque es una cantidad enorme la que va a estar en manos de estas instituciones. La idea es que sean alrededor de 4.600 millones, pero que eso, sumado a las obras que se van a hacer, público y privado, va a generar como un total de 6.000 y tantos, lo que tú mencionas, ¿no? Son algo de 160.000 proyectos que están en cartera o que se están presentando. Lo importante es que este es un presupuesto que es un pliego inicial, para decir que en el camino podría darse una ampliación dependiendo de cómo evolucionan los sectores, ¿no? Como siempre ocurre, ¿no? Año a año se hacen las ampliaciones presupuestales para proyectos específicos.
Una de las lógicas con la que funciona la economía dice que, por ejemplo, la intervención del Estado tiene que ser contracíclica. Cuando el sector privado se retrae por las condiciones internacionales, qué sé yo, por efectos de la crisis financiera, el Estado tiene que invertir más. Y cuando el sector privado crece, el Estado más bien espera. Este proyecto de presupuesto 2015, ¿tiene esa lógica, Willy? Tú que has estado siguiendo con detalle el tema del debate presupuestal. Para contestarte, habría que remitirnos a los proyectos que está dando el Ejecutivo y que ya se están aprobando en el Congreso. El miércoles se aprobó la reducción del impuesto a la renta para los trabajadores que están en cuarta y quinta categoría, ¿no?, de remuneración. Y este presupuesto también tiene esa perspectiva de impulsar el crecimiento, porque el darle mayores recursos a los sectores educación, salud, va a hacer que estas personas puedan tener oportunidades para que se puedan desarrollar, y esas oportunidades también van a llegar con las inversiones que se están previendo. Claro, porque ahí lo que se busca es precisamente lo que tú mencionas, igualdad de oportunidades, ¿no? Se trata de que la riqueza que genera el país en todo un periodo llegue precisamente a estos sectores que históricamente no se han visto favorecidos por efectos del centralismo, qué sé yo, por efectos también de problemas burocráticos en algunos casos, o por la distancia. Somos un país con una geografía bastante difícil y, por ejemplo, hay que garantizar infraestructura en carreteras, en vías de acceso, para que estas comunidades y poblaciones puedan acceder a los mercados. ¿Hay alguna cifra, Willy, respecto a lo que se va a invertir en infraestructura vial en el año 2015? ¿Se maneja algunos aproximados? Ya, para el próximo año hay unas perspectivas que el monto de las inversiones para lo que es infraestructura va a superar al monto que se va para la minería. Lo que se quiere es aprovechar este boom de crecimiento de la infraestructura y que los inversionistas están tan interesados en el país, en venir a hacer sus negocios acá, porque acuérdate que tenemos la calificación del Doing Business, que nos dice que nosotros somos el segundo país más interesante para hacer negocios. Claro, para hacer negocios. En América Latina. En América Latina. También tenemos, hace poco salió un informe que es el microscopio global, que también dice que nosotros somos el primer país donde se pueden realizar las mejores operaciones microfinancieras. Y estas operaciones microfinancieras, ¿dónde se realizan? Generalmente en las zonas rurales, en las zonas donde el sector privado, el alcance de estas entidades financieras privadas no llega. Llega el Banco de la Nación, llega algunas cajas municipales de ahorro y crédito, ¿no?, específicamente. Entonces, en ese contexto, se espera que el rubro de infraestructura tenga un buen desempeño. Y acuérdate que hay aprobados algunos proyectos como el gasoducto del sur, la línea del metro, ¿no? Claro, acaba de entrar en operación el inicio de Olmos, que va a incorporar 43.000, 45.000 hectáreas a la frontera agrícola, con el impacto que eso va a tener para la población del norte del país, sobre todo en el tema de la agroexportación. Te quiero comentar que estuvimos en el programa El Quinto Día hace 2 semanas con el viceministro Guillermo Shino y nos precisaba la cifra: 60.000 millones de dólares en inversiones en los próximos 3 o 4 años, 6.000 millones de dólares en inversiones mineras. Luego estuvo también con nosotros el viceministro de Infraestructura y Desarrollo Agrario, el ingeniero Jorge Montenegro, y nos decía que en la zona andina, gracias a pequeñas obras de infraestructura de riego, se van a incorporar 120.000 hectáreas. 120.000 hectáreas, muchas de las cuales son propiedad o forman parte del patrimonio de comunidades campesinas, que son las que sustentan precisamente la seguridad alimentaria del país. Entonces estamos hablando de un momento muy, muy interesante para el país y para los peruanos, sobre todo considerando que el contexto ha sido difícil y que estas medidas que se están aprobando en las últimas semanas tienen precisamente la intención de equiparar o equilibrar o balancear esta situación que se da en el contexto internacional. Lo que tú dices es importante. Lo de Olmos es trascendente, porque durante años este proyecto estuvo truncado, ¿no? Por una u otra razón no salió. Y qué bueno que ya este proyecto es una realidad.
no solo va a impactar en los pequeños agricultores, en las comunidades que se juntan, sino esto también va a ayudar a que nuestro rubro de exportaciones, las agroexportaciones, se incrementen. El mundo cada vez está demandando más alimentos, pero en algunos lugares, salvo el clima, cambio de infraestructura, cambio de proceso de producción, ya se están dejando un poco los campos para sembrar, para los alimentos. Entonces, hay algunos países que van a hacer los llamados a hacer las despensas mundiales, y uno de ellos es el Perú. Es el Perú. Y a propósito de eso, se inaugura hoy, hoy ha recibido el Perú la sede, el 1 de diciembre se inaugura la COP20, esta reunión de partes del Acuerdo Mundial por el Clima. 195 países tratando de ponerse de acuerdo sobre un nuevo acuerdo global que deberá entrar, digamos, en vigencia el año 2020, siempre y cuando en la reunión en Lima se apruebe el texto previo que irá a París, a la COP21, donde se fijen los acuerdos y los compromisos de los países respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, en los temas de adaptación y financiamiento de estas medidas para controlar este problema tan apremiante que es el del cambio climático, el calentamiento global, y por tanto que tiene mucho que ver con temas de desarrollo, Willy. Por ejemplo, hoy recuerdo un informe de la Autoridad Nacional del Agua que hablaba sobre el estrés hídrico en Ica, una región que ha sido líder en agroexportaciones, que sin embargo tiene graves problemas por abastecimiento de agua para producción agraria. Es decir, el tema del desarrollo tendría que verse de manera integral, y esta reunión de COP20 que se inicia el primero tiene que ser un momento propicio y oportuno para reflexionar respecto al modelo de desarrollo que queremos como país. Tiene vinculación con el tema del desarrollo, está vinculado también de alguna manera con el tema del presupuesto que se está discutiendo en el Congreso. Por tanto, los peruanos tenemos que estar atentos a lo que va a ocurrir en el país en estos días. Específicamente sobre esta evolución que ha tenido ICA, ha tenido un boom de las empresas en el sector agro, específicamente agroexportadores, y eso ha generado todo un clima de incremento del empleo. Allá casi es pleno empleo. Entonces este pleno empleo genera mayores demandas. No solo demandas para la operación en sí, ¿no? Para la parte agrícola. Entonces esas demandas también se tienen que planificar cómo van a llegar de una manera ordenada, ¿no? Porque en el caso del área para la siembra, las líneas de los acueductos para la diversificación del agua, cómo va a ser el tratamiento de esa agua. Entonces, todo ese proceso exige una planificación, otra perspectiva de desarrollo. Entonces, por ahí en esta COP20 que tú mencionas, un poco se van a tocar estos temas de infraestructura, de ver cómo vamos a ir de aquí al progreso hacia adelante. Claro que sí. Otro dato que tiene que ver justamente con el tema de desarrollo es el de el salario agrícola. Yo le preguntaba al viceministro Montenegro de qué manera el proyecto Olmos, por ejemplo, iba a repercutir, iba a tener algún efecto en el salario agrícola, y me decía que como efecto de tener mayor demanda, porque claro, incorporar más tierras a la producción agrícola implica también demanda de mano de obra, de trabajadores especializados, en algunos casos eso había hecho o iba a hacer que el salario agrícola sea de 60 soles por día. Llevado a escala 60 por 30, estamos hablando de alrededor de 1.800 soles mensuales como salario para el trabajador del campo. Es una cifra interesante considerando también los ingresos que hay en el área urbana. ¿No? Se plantea entonces un panorama interesante. Claro, en la medida que hay una mayor demanda, también los precios y los salarios se incrementan, ¿no? Perfecto, César. Amigos, yo les agradezco por haber estado con nosotros. Continuemos con una programación, ¿no? Claro, y esperemos el desenlace de hoy. Imagino que se va a aprobar en mayoría el presupuesto para el próximo año. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias, César. Willy, gracias. Vale. Gracias, amigos. Amigos, nos vemos la próxima semana.